Mamá, a partir de mañana, estas son tus nuevas responsabilidades en esta casa. Las palabras de Renata resonaban en mi cabeza mientras leía el papel que acababa de entregarme. No era una sugerencia, no era una petición, era una orden. Mi propia hija, en mi propia casa, me estaba dando un horario de trabajo como si yo fuera una empleada doméstica recién contratada. Si no estás de acuerdo, continuó con su voz fría, un tono que había perfeccionado en los últimos meses. Puedes empacar tus cosas e irte. Esta casa necesita a alguien que realmente ayude, no a alguien que solo ocupe espacio. Mis manos temblaban mientras se leía la lista. 6 a.m., despertar y preparar los desayunos. 7, vestir a los niños y llevarlos a la escuela. 8, regresar y hacer la limpieza general de la casa. 9, lavar y colgar la ropa. 10, preparar el almuerzo. La lista continuaba hora por hora hasta las 11 de la noche, cuando, según este documento, debería estar planchando la ropa para el día siguiente. Y obviamente, añadió Gustavo desde el sofá sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Todo esto incluye pagar los gastos de la casa. Para eso está tu pensión. Estaba de pie en medio de mi propia sala de estar, la misma donde había recibido a Renata cuando nació hace 34 años, donde había celebrado sus cumpleaños, donde la había consolado cuando lloraba por sus primeros desamores. Ahora, esa misma niña me miraba con una frialdad que me helaba hasta los huesos. No tienes mucho tiempo para decidir, mamá, dijo pintándose las uñas de un rosa brillante. Gustavo ya habló con un abogado. Como hemos estado viviendo aquí por más de 2 años y manteniendo la casa, tenemos derechos, así que puedes ser nuestra empleada y quedarte, o puedes irte y nos quedaremos de todos modos. La amenaza era clara. En mi propia casa, con la escritura a mi nombre, mi hija me estaba chantajeando. O me convertía en su sirvienta personal, pagando todos los gastos y trabajando incansablemente, o me echarían para quedarse con todo. Piénsale, continuó Renata, soplando sus uñas recién pintadas. A tu edad, ¿dónde más vas a encontrar un lugar para vivir con una pensión de 600? Al menos aquí tienes un techo y comida, y puedes ver a tus nietos todos los días. A menos, claro, que prefieras vivir sola en algún cuartucho miserable. Gustavo soltó una risa cruel. Además, cariño, seamos realistas. ¿Qué más vas a hacer con tu vida? Al menos así te sentirás útil. Es mejor que ver la televisión todo el día como hacen las viejas de tu edad. Mis nietos estaban en el suelo jugando con sus tabletas, completamente ajenos a la conversación que estaba destrozando mi mundo. Mateo, de 8 años, me miró por un momento y preguntó: «Abuela, ¿vas a preparar la merienda? Tengo hambre». Era la más cruel de las normalidades. Para ellos, yo ya era el ama de llaves, la persona que arregla, limpia, cocina, sirve, no la abuela que los amaba, no la mujer que había trabajado 40 años para comprar esta casa. Yo era solo la sirvienta gratuita que siempre estaba disponible. «Mira, mamá». Renata se levantó y caminó hacia mí, colocando una mano condescendiente en mi hombro. «No es que no te queramos, te queremos mucho, por eso te estamos dando la oportunidad de quedarte, pero las cosas tienen que cambiar. Esta casa necesita orden y alguien tiene que ser responsable de que todo funcione. ¿Y por qué ese alguien tengo que ser yo?», logré susurrar, encontrando mi voz por primera vez en esta conversación de pesadilla. «Porque tú eres la que no trabaja», respondió Gustavo sin levantar la vista. «Nosotros trabajamos, estudiamos, tenemos responsabilidades reales. Tú solo cobras tu pensión y no haces nada productivo». Sentí como si me hubieran abofeteado.
40 años trabajando como secretaria en una oficina del gobierno. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, tomando 2 autobuses para llegar al trabajo, ahorrando cada centavo para comprar esta casa. 40 años criando a Renata sola después de que su padre nos abandonara cuando ella solo tenía 3 años. No hacer nada productivo, repetí, sintiendo que las palabras me ahogaban. Todos estos años manteniendo esta casa, pagando las facturas, comprando vuestra comida, cuidando a vuestros hijos mientras salís, lavando vuestra ropa, limpiando vuestro desorden. Eso no es trabajo, mamá. Renata me interrumpió con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar. Eso es lo que hace cualquiera que vive en una casa. La diferencia es que ahora va a estar organizado con horarios fijos para que todo funcione mejor. Miré alrededor de mi sala de estar. Los muebles que había comprado con tanto sacrificio estaban arruinados. El sofá de cuero, que me había costado 2 años pagar, tenía manchas de comida y rascaduras de cuando los niños saltaban sobre él sin que nadie los corrigiera. La mesa de centro de madera, que había sido mi orgullo, estaba cubierta de marcas de vasos y platos calientes que nadie se molestaba en poner sobre posavasos. En las paredes, mis fotos familiares habían sido reemplazadas por carteles de películas que le gustaban a Gustavo. Mi colección de libros había sido relegada a una caja en el garaje para hacer espacio a los videojuegos y aparatos electrónicos que compraban constantemente con el dinero que yo les daba. Además, continuó Renata, examinando sus uñas con satisfacción. Esto va a ser bueno para ti. Te va a dar un propósito. Últimamente te he visto muy deprimida, muy aburrida. Tener responsabilidades claras te ayudará a sentirte mejor contigo misma. La manipulación era tan evidente que dolía físicamente. Me estaba vendiendo mi propia esclavitud como si fuera un favor que me estaban haciendo, como si convertirme en su sirvienta gratuita fuera una forma de terapia para mi bienestar emocional. Y también tienes que trabajar los fines de semana, añadió Gustavo, finalmente levantando la vista de su teléfono. Los sábados son para la limpieza profunda de la casa y los domingos para preparar las comidas de la semana. No es que seamos crueles contigo, cariño, es solo que necesitamos que las cosas funcionen como un hogar de verdad. Como un hogar de verdad, repetí, sintiendo que la ira comenzaba a reemplazar al shock. Esto no es un hogar de verdad. Esta es la casa que yo compré, que yo mantuve, donde os acogí, cuando no teníais dónde vivir. Sí, pero ahora somos una familia, respondió Renata con esa lógica retorcida que me dejaba sin palabras. Y en una familia todos tienen su papel. El nuestro es trabajar y generar ingresos. El tuyo es mantener la casa funcionando. Es justo. Valeria, mi nieta de 6 años, se acercó y tiró de mi falda. Abuela, ¿puedo comer galletas? Las que están encima de la nevera. La miré y vi en sus ojos la misma expectativa que había visto en los ojos de su madre cuando tenía su edad. La expectativa de que la abuela siempre dice que sí, siempre lo arregla todo, siempre está disponible. Pero ahora esa expectativa venía con un horario oficial, un contrato no firmado, una amenaza implícita. En un momento, mi amor, le dije, acariciando su cabeza. No, interrumpió Renata bruscamente. Valeria, tu abuela va a seguir un nuevo horario. Si quieres algo, tienes que pedírselo en el momento adecuado. Ahora son las 4:00 de la tarde, y según el horario, de todos modos, este es su tiempo de preparación de la merienda. Caminé hacia la cocina con las piernas temblorosas, sintiendo
como si cada paso me adentrara más en un abismo del que no sabía si podría escapar. El horario seguía en mi mano, arrugado por la presión de mis dedos. Era como sostener mi propia sentencia de muerte emocional. Cuando abrí la despensa, me di cuenta de lo vacía que estaba: 3 galletas rotas en el fondo de un paquete, una lata de atún caducada y media bolsa de arroz. En la nevera, la situación no era mucho mejor. 2 yogures que Renata había comprado para ella, una de las cervezas de Gustavo y las sobras de una cena de hacía 3 días que nadie más había querido comer. «Abuela, no hay galletas», gritó Valeria desde la sala con esa impaciencia que había aprendido de su madre. «Ya voy, mi amor», respondí, sabiendo perfectamente que tendría que improvisar con lo poco que había, o más bien con lo poco que me habían dejado tener en mi propia cocina. Escuché los pasos de Renata acercándose. Sus tacones resonaban con una autoridad que no habían tenido Sánchez en esta casa. Era como si el simple acto de haberme entregado ese papel la hubiera transformado en la dueña oficial de todo. «Mamá, mientras estás en la cocina, quería recordarte que mañana tienes que ir al supermercado temprano. Hice una lista de todo lo que necesitamos», dijo pegando un papel en la puerta de la nevera. «Son unos 150 en compras. Ah, y también tienes que pasar por la farmacia a recoger las vitaminas de los niños y el champú especial de Gustavo. 150, una cuarta parte de mi pensión mensual para las compras de una semana para una familia que había decidido que mi dinero era suyo por derecho. Renata, mi pensión no da para tanto cada semana», logré decir, aunque mi voz sonaba extrañamente pequeña en mi propia cocina. «Oh, mamá, siempre con lo mismo», suspiró dramáticamente. «Ya sabes, Gustavo está ahorrando para comprarnos nuestra propia casa. No podemos estar gastando nuestros ingresos en comida y necesidades básicas. Además, tú comes aquí todos los días. Es normal que contribuyas a los gastos». La lógica era tan retorcida que me mareaba. Gustavo estaba ahorrando para su propia casa mientras vivía gratis en la mía. Comía mi comida y usaba mis servicios, y yo, la verdadera dueña de la propiedad, tenía que pagar por el privilegio de ser su empleada doméstica gratuita. «¿Y si no tengo suficiente dinero?», pregunté, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. «Entonces tendrás que ajustarte y comprar primero lo básico. Los niños necesitan comer bien. Mamá, no puedes ser egoísta con el dinero cuando hay pequeños en la casa». Egoísta. Con mi propio dinero, en mi propia casa. La palabra me apuñaló como una daga en el pecho. Gustavo apareció en la entrada de la cocina, estirándose como si acabara de despertar de una siesta. Eran las 4:30 de la tarde de un martes, y él estaba en pijama viendo la televisión mientras yo me encargaba de todo lo demás. «Cariño, pues, ¿podrías preparar algo bueno para cenar? Hoy fue un día duro en el trabajo», dijo, abriendo la nevera y sacando una cerveza como si fuera lo más natural del mundo. «¿Un día duro?», no pude evitar preguntar. Pensé que no había salido en toda la mañana. «Trabajo desde casa los martes», respondió con un tono que dejaba claro que no tenía derecho a cuestionar su horario. «Reuniones virtuales, llamadas importantes, es muy estresante, por eso necesito relajarme cuando termino». Miré el reloj: 4:30 de la tarde. Si había trabajado desde casa, su jornada laboral había durado exactamente 3 horas, considerando que lo había visto durmiendo en el sofá a la 1:00 de la tarde. Además, continuó tomando un largo trago de su cerveza. «Renata y yo estábamos hablando de algunas reglas adicionales para que la casa funcione mejor. Por ejemplo, necesitamos que respetes
nuestros momentos de descanso, cuando estemos en la sala viendo la televisión, sería mejor que no interrumpieras con ruidos de limpieza o cocina. Pero el horario dice que tengo que cocinar a esta hora, respondí, sosteniendo el papel que todavía tenía en la mano. Sí, pero sin hacer ruido. O puedes cocinar antes cuando no estemos descansando. Es cuestión de organizarse mejor. La contradicción era absurda. Tenía que cocinar a horas fijas, pero sin perturbar sus periodos de descanso, que aparentemente cubrían la mayor parte del día. Tenía que seguir reglas estrictas que cambiaban a su conveniencia. Renata volvió a la cocina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era esa sonrisa que había perfeccionado desde la adolescencia, la que usaba cuando quería algo o cuando estaba a punto de decir algo particularmente hiriente, disfrazado de preocupación. Mamá, también quería hablar contigo sobre tu habitación, dijo, apoyándose en la encimera como si fuera la dueña del lugar. Gustavo y yo creemos que sería mejor si te mudas a la habitación pequeña de atrás. Necesitamos el dormitorio principal porque es más grande y tenemos más cosas. El dormitorio principal, mi dormitorio principal, la habitación donde había dormido durante 30 años, donde había llorado después de la muerte de mi esposo, donde había soñado con ver crecer a mis nietos en un ambiente de amor. Ahora querían relegarme a la diminuta habitación de servicio, literalmente. Esa habitación es muy pequeña, Renata, dije, sintiendo que se me quebraba la voz. Apenas hay espacio para una cama individual. Es perfecta para ti, mamá. De todos modos, no necesitas mucho espacio. Y así podemos tener un armario más grande para nuestra ropa y las cosas de los niños. Es más práctico para todos. Más práctico para todos. Ese era el mantra que justificaba cada humillación, cada pérdida de dignidad, cada paso hacia mi conversión en una sombra en mi propia vida. Además, añadió Gustavo, la habitación pequeña está más cerca de la cocina. Te será más fácil levantarte temprano para preparar el desayuno sin molestar a nadie. Por supuesto, mi nueva ubicación en la casa había sido calculada para maximizar mi utilidad como empleada doméstica, cerca de la cocina para servir mejor, lejos de las áreas de estar principales, para no molestar a los verdaderos habitantes de la casa. ¿Y cuándo tengo que mudarme?, pregunté, aunque ya sabía que no tenía una opción real. Este fin de semana sería perfecto, respondió Renata alegremente, como si estuviéramos planeando unas vacaciones. Gustavo puede ayudarte a mover las cosas pesadas. Bueno, las pocas cosas que necesites llevar. La mayoría de los muebles del dormitorio principal los vamos a usar nosotros. Los muebles que yo había comprado, el tocador de madera maciza, que había sido mi primera compra cuando conseguí mi primer trabajo. El tocador con espejo donde me había preparado para mi boda. La cama matrimonial donde había concebido a Renata. Todo eso ahora sería suyo, porque era más práctico. Mateo entró corriendo a la cocina con su tableta en las manos y una expresión de urgencia. Abuela, se me acabó la batería y necesito el cargador. ¿Dónde está? En mi habitación, cariño. Ve a buscarlo, dije automáticamente. No, intervino Renata con firmeza. Mateo, no puedes entrar en la habitación de tu abuela sin permiso. Ella te traerá el cargador cuando termine de preparar la merienda. La humillación fue completa. Ahora, ni siquiera mi nieto podía entrar libremente en mi habitación, pero Renata y Gustavo podían decidir cuándo y cómo debía mudarme, qué muebles podía conservar y en qué habitación se me permitía vivir. Y una cosa más, mamá, continuó Renata, como si fuera una lista interminable
de nuevas restricciones. Los domingos son nuestro día familiar. Gustavo y yo queremos pasar tiempo de calidad con los niños, así que sería mejor que planearas salir esos días. Puedes ir al parque, visitar a una amiga, lo que quieras. Solo necesitamos espacio para ser una familia. Los domingos, también mi día familiar, el día que había reservado durante años para hacer actividades especiales con mis nietos, para cocinar juntos, para ver películas, acurrucados en el sofá. Ahora era el día en que me convertía en una intrusa en mi propia casa. ¿Y a dónde se supone que voy a ir todos los domingos? Pregunté, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. No lo sé, mamá. Seguramente tienes amigas. Puedes ir a pasear, ir a la iglesia. Hay muchas cosas que una persona de tu edad puede hacer. Lo importante es que tengas tus propias actividades, que no dependas tanto de nosotros para entretenerte. Esa noche no pude dormir. Yacía en la cama, mirando el techo, que pronto ya no sería mío, pensando en cómo había llegado a este punto. En qué momento había dejado de ser la madre y me había convertido en la sirvienta. ¿Cuándo había perdido el derecho a tener una opinión en mi propia casa? Recordé cuando Renata llegó con Gustavo y los niños. Hace 2 años habían perdido su apartamento porque Gustavo había perdido su trabajo anterior. Llegaron con lágrimas en los ojos, abrazándome y prometiendo que solo sería por unos meses mientras se recuperaban financieramente. Eres nuestra salvación, mamá, me había dicho Renata esa primera noche. No sé qué haríamos sin ti. Eres la mejor madre del mundo. Las primeras semanas habían sido casi agradables. Era maravilloso tener la casa llena de vida de nuevo, escuchar las risas de los niños corriendo por los pasillos que habían estado en silencio desde que murió mi esposo. Renata me ayudaba con la cocina. Gustavo ayudaba con algunas reparaciones menores y los pequeños llenaban mi corazón con sus abrazos espontáneos. Pero gradualmente, tan lentamente que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fue Renata pidiéndome que cuidara a los niños mientras ella iba a buscar trabajo. Luego fue Gustavo esperando que yo preparara la cena porque estaba demasiado cansado de sus entrevistas de trabajo. Después se volvió natural que yo pagara las compras porque después de todo, todos comemos aquí. Cada favor que hacía se convertía en una expectativa. Cada gesto de amor se transformaba en una obligación. Cada vez que decía no hay problema a una petición, estaba firmando mi propia servidumbre emocional. A las 3:00 de la mañana escuché ruidos en la cocina. Me levanté en silencio y caminé por el pasillo, encontrando a Gustavo sirviéndose cereal directamente de la caja, dejando migas por toda la encimera que yo había limpiado antes de irme a la cama. Gustavo, ¿está todo bien?, susurré para no despertar a los niños. Me miró sobresaltado, como si lo hubieran pillado haciendo algo malo. Sí, solo tenía hambre, no es nada. Pero mañana no habrá cereal en el tazón para los niños, dije, viendo que la caja estaba casi vacía. Oh, cariño, no seas dramática. Es solo cereal. Puedes comprar más mañana, respondió, dejando la caja vacía en la encimera y volviendo a su habitación. Mi habitación. Me quedé allí en la oscuridad, limpiando las migas que había dejado, dándome cuenta de que esta era mi vida ahora, limpiando su desorden en silencio a las 3:00 de la mañana, mientras él dormía en mi cama sin la más mínima preocupación por las consecuencias de sus actos. El viernes por la mañana, mientras preparaba el desayuno, según mi nuevo horario oficial, Renata bajó con una energía que no le había visto en meses.
Llevaba un vestido rojo que no reconocí y zapatos que costaban más que mis compras de la semana. Mamá, necesito que cuides a los niños todo el fin de semana, anunció mientras se servía café en mi taza favorita, la que tenía florecitas pintadas que mi esposo me había regalado en nuestro 5º aniversario. Gustavo y yo nos vamos a un retiro de pareja en el hotel del centro. Necesitamos reconectar después de todo este estrés. ¿Un retiro de pareja? Repetí, incapaz de ocultar mi sorpresa. ¿Y con qué dinero? Oh, mamá, siempre pensando en el dinero, respondió con esa risa artificial que había perfeccionado. Gustavo recibió un bono en el trabajo. Nos merecemos un descanso después de todo lo que hemos pasado. Un bono. Gustavo, que trabajaba 3 horas al día desde casa, había recibido un bono. Pero de alguna manera ese dinero no alcanzaba para comprar cereales o contribuir a los gastos del hogar. Solo alcanzaba para hoteles de lujo y retiros románticos. ¿Y los niños estarán bien conmigo todo el fin de semana? Pregunté, aunque ya sabía que mi opinión no importaba. Por supuesto que sí. Eres su abuela. Es natural que los cuides. Además, según tu nuevo horario, los fines de semana están designados para actividades con ellos, dijo revisando su teléfono mientras hablaba. Era verdad. En mi horario de servidumbre, los fines de semana estaban marcados como tiempo de cuidado intensivo de niños y limpieza profunda de la casa. Aparentemente, mi descanso no existía en su concepto de organización familiar. Renata, tenemos que hablar, dije, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Esto no puede seguir así. Ella levantó la vista de su teléfono con una expresión de genuina sorpresa, como si no pudiera entender por qué protestaba contra mi destino obviamente razonable. ¿Hablar de qué, mamá? ¿De tu actitud negativa últimamente? Porque sí, he notado que estás muy gruñona. Tal vez deberías ver a un médico. A tu edad es normal tener cambios hormonales que afectan tu humor. Cambios hormonales. Mi indignación ante el abuso era un problema médico que necesitaba resolver. Mi resistencia a la humillación era un síntoma de mi edad avanzada que requería tratamiento profesional. No estoy enferma, Renata. Estoy cansada de que me traten como a una empleada en mi propia casa, dije, sorprendiéndome de mi propia claridad. ¿Empleada? Repitió, poniendo una expresión ofendida que habría ganado un Oscar. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Somos familia. Lo que pasa es que en una familia cada persona tiene responsabilidades. La nuestra es trabajar y generar ingresos. La tuya es mantener la casa funcionando. Es así de simple. ¿Y por qué mis responsabilidades incluyen pagar todos los gastos y trabajar 24 horas al día? Pregunté, sintiendo que mi voz temblaba pero se hacía más fuerte. Mamá, nadie te pidió que trabajaras 24 horas. El horario que te dimos es muy razonable. Tienes tiempo libre entre actividades. Puedes descansar, ver la televisión, hacer lo que quieras en tu tiempo libre. Miré el horario pegado en la nevera. Los tiempos libres que mencionaba eran intervalos de 30 minutos entre tareas. Suficiente para ir al baño o tomar un vaso de agua, pero no suficiente para descansar de verdad. ¿Y el dinero? ¿Por qué tengo que pagarlo todo si vosotros tenéis ingresos? Insistí, porque estamos ahorrando para nuestro futuro, mamá. No podemos estar gastando nuestro dinero en gastos corrientes cuando tenemos metas a largo plazo. Tú ya has vivido tu vida, has tenido tu oportunidad de ahorrar y planificar. Ahora es nuestro turno. La lógica era devastadora en su crueldad. Según su razonamiento, yo ya había tenido mi oportunidad de vivir, y ahora mi papel era financiar y facilitar sus oportunidades.
Mi pensión ganada con 40 años de trabajo era menos importante que sus metas a largo plazo. Gustavo apareció en la cocina, ya vestido para salir, con una sonrisa que me resultaba cada vez más repulsiva. Se acercó a Renata y la besó en la mejilla, un gesto de posesión y complicidad que me excluía por completo. ¿Todo listo para el fin de semana?, le preguntó, ignorándome por completo, aunque yo estaba a menos de 1 metro de distancia. Sí, mi amor. Ya le expliqué todo a mamá. Ella se encargará de los niños y de la casa, respondió Renata, como si yo fuera un objeto más que había dispuesto para su ausencia. Perfecto, cariño. Solo una cosa más, dijo Gustavo finalmente dirigiéndose a mí. El lunes mi madre viene a visitarnos por unos días. Necesitará la habitación de invitados, así que sería bueno que la tuvieras impecable. También le gusta desayunar muy temprano, sobre las 6:00 de la mañana. Espero que no sea un problema. ¿Su madre? Otra persona a la que tendría que atender, alimentar y servir en mi propia casa. Otra boca que alimentar con mi dinero. Otra persona que esperaría mis servicios como si fuera lo más natural del mundo. ¿Y cuánto tiempo se queda?, pregunté, aunque ya intuía que la respuesta no me gustaría. No lo sabemos exactamente. Depende de cómo se sienta. Últimamente ha estado muy sola desde que murió mi padre, así que pensamos que estar con la familia le haría bien, respondió, como si mi casa fuera un hotel gratuito para personas necesitadas de compañía. Gustavo, tu madre y yo no nos llevamos muy bien, dije, recordando las pocas veces que la había visto y su actitud despectiva hacia mí. Oh, cariño, esos son problemas del pasado. Tienes que aprender a perdonar y olvidar. Además, es una señora mayor. Necesita cuidados y atención. Estoy seguro de que cuando la conozcas mejor, os llevaréis muy bien. Cuidados y atención que, por supuesto, yo proporcionaría sin remuneración ni reconocimiento, mientras Renata y Gustavo disfrutaban de su retiro romántico. Estaría sirviendo el desayuno a las 6:00 de la mañana a una mujer que me consideraba inferior. Y mamá, añadió Renata, poniéndose los pendientes que completaban su atuendo. Cuando llegue tu suegra, sería bueno que le cedieras el dormitorio principal. Nosotros podemos dormir en la habitación de los niños unos días. Ella necesita estar cómoda. El dormitorio principal, que ya me habían quitado, ahora se lo iban a dar a la madre de Gustavo. Yo, en mi propia casa, ocuparía la habitación más pequeña, mientras una completa desconocida dormía en mi cama, usaba mis muebles y esperaba mis servicios. El fin de semana se convirtió en una pesadilla que superó todas mis expectativas más oscuras. Renata y Gustavo se fueron el viernes a las 2:00 de la tarde, después de dejarme una lista adicional de instrucciones para el cuidado de los niños, que incluía horarios específicos para las comidas, actividades educativas, tiempo limitado de pantalla y rutinas estrictas de sueño. Es importante que mantengas la disciplina, mamá, me había dicho Renata antes de subirse al taxi que yo había pagado hasta el hotel del centro. Los niños necesitan estructura. Si los mimas este fin de semana, será muy difícil que nos respeten después. Mateo y Valeria me miraban con expectación, esperando que cumpliera el papel de animadora, cocinera, maestra y niñera, todo al mismo tiempo. No era su culpa, por supuesto. Eran niños adaptándose a un sistema donde la abuela era la persona que lo resolvía todo, mientras sus padres disfrutaban de libertades que yo había olvidado que existían. El sábado por la mañana, mientras preparaba tortitas para el desayuno según las instrucciones nutricionales específicas que Renata había dejado,
Mateo derramó zumo de naranja en la alfombra de la sala. Fue un accidente normal, el tipo de cosas que suceden cuando hay niños en casa. Pero cuando empecé a limpiar, me di cuenta de que no había suficientes productos de limpieza. Abuela, mamá dice que cuando algo se mancha, tienes que limpiarlo inmediatamente o se arruina para siempre. Me informó Valeria con la seriedad de una supervisora profesional. Tenía razón. Renata había sido muy específica sobre mantener la casa impecable durante su ausencia. Así que, a las 9 de la mañana de un sábado, me encontré caminando al supermercado con los dos niños, gastando $30 de mi pensión en productos de limpieza para un desastre que podría haberse solucionado con agua y jabón. En el supermercado, Mateo pidió los cereales especiales que comía su padre, los que costaban $8 la caja. Valeria quería las galletas orgánicas que su madre le compraba, las del paquete de 10. Miraba los precios y hacía cálculos mentales desesperados, sabiendo que cada dólar que gastaba era $1 menos para mis propias necesidades. ¿Por qué tardas tanto en decidir, abuela?, preguntó Mateo con impaciencia mientras yo comparaba precios de detergente para la ropa. Solo estoy viendo cuál es mejor, mi amor. Mentí, no queriendo explicarle a un niño de 8 años que su abuela tenía que elegir entre comprarle comida a él o medicinas para ella. Cuando llegamos a casa, había un mensaje de Renata en mi teléfono. Mamá, espero que hayas comprado verduras frescas para la semana. Cuando volvamos el domingo, necesitamos que la casa esté perfecta y la cocina llena. No queremos llegar a una casa vacía después de nuestro viaje relajante. Verduras frescas, otros 50 vueles que no había presupuestado, otras 2 horas caminando con los niños porque el dinero del taxi tendría que usarse para la comida. Otra tarde de mi fin de semana dedicada a servir las necesidades de personas que estaban disfrutando de un hotel de lujo con el dinero que habían ahorrado gracias a mis servicios gratuitos. El domingo por la tarde, mientras limpiaba la casa de arriba abajo para la llegada triunfal de Renata y Gustavo, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era Lucía, mi vecina desde hace 15 años, la única persona que realmente conocía mi situación, aunque nunca había hablado abiertamente de ello. Cariños, ¿estás bien? Te he visto muy rara últimamente, dijo con esa voz cálida que me recordaba lo que era tener una conversación sin temporizadores ni listas de tareas. Sí, estoy bien. Mentí automáticamente mientras doblaba la ropa de Gustavo que había lavado y planchado durante el fin de semana. No, no estás bien. Te veo salir muy temprano todas las mañanas como si tuvieras prisa y te veo volver a casa con bolsas del supermercado casi todos los días. ¿Qué está pasando en tu casa?, insistió con esa suave persistencia que caracterizaba a los verdaderos amigos. Por un momento estuve tentada de colgar. Era más fácil seguir fingiendo que todo era normal, que era natural que una mujer de 66 años viviera como una ama de llaves en su propia casa. Pero algo en la voz de Lucía me quebró. Lucía, ¿puedes venir un momento? Necesito hablar con alguien, dije sorprendiéndome de mi propia honestidad. Voy para allá, respondió sin hacer preguntas. Cuando Lucía llegó, los niños estaban viendo la televisión en la sala, completamente absortos en sus programas. Nos sentamos en la cocina, rodeadas por el orden perfecto que yo había creado para la llegada de sus padres, y por primera vez en meses le conté a alguien la verdad sobre mi vida. Le mostré el horario, le expliqué lo del dinero, le conté la amenaza de ser expulsada de mi propia casa si no aceptaba ser su empleada gratuita. Le conté lo de la habitación pequeña
lo de los domingos de exclusión familiar, lo de la madre de Gustavo, que vendría a ser servida por mí en mi propia cama. Lucía escuchó en silencio, con una expresión que pasó de la sorpresa al horror y finalmente a la más pura indignación que había visto en mucho tiempo. «Cariño, esto es abuso», dijo finalmente, con una claridad que me golpeó como una bofetada de realidad. «Esto no es normal. Esto no es lo que hace una familia que te quiere. Pero ellos dicen que es justo que en una familia todos tengan su papel». Empecé a repetir las palabras que había oído tantas veces. «No», me interrumpió con una firmeza que me sorprendió. «En una familia funcional, los roles se discuten y se acuerdan mutuamente. Nadie impone un horario de trabajo no remunerado a nadie. Nadie amenaza con echar a nadie de su propia casa. Eso no es amor, cariño. Eso es explotación». La palabra quedó flotando en el aire entre nosotras. Explotación. No era una disfunción familiar. No era un malentendido generacional. No era mi incapacidad para adaptarme a los tiempos modernos. Era explotación pura y simple. ¿Pero qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo que las lágrimas por fin encontraban su camino después de meses de contención. Tienen razón en una cosa. A mi edad, con mi pensión, ¿a dónde más voy a ir? ¿Quién más me va a querer? «Cariño, mírame», dijo Lucía, tomando mis manos entre las suyas. «Tienes 66 años, no 96. Eres dueña de tu propia casa. Tienes una pensión estable y, por lo que sé, tienes todas tus facultades mentales perfectamente claras. No necesitas que nadie te mantenga. Son ellos los que te necesitan a ti». Era una perspectiva tan simple y revolucionaria que me dejó sin palabras. Durante tanto tiempo había asumido que yo era la afortunada por tener un lugar donde vivir, que había olvidado que el lugar era mío. Había asumido que yo era la beneficiaria de su generosidad, cuando en realidad ellos eran los beneficiarios de la mía. Además, continuó Lucía, ¿de verdad crees que esto va a mejorar con el tiempo? ¿Crees que un día se van a despertar y decidir tratarte con respeto? Cariño, esto va a empeorar. Cada límite que les permitas cruzar se convertirá en el nuevo estándar mínimo de cómo te tratan. Tenía razón. El horario no había aparecido de la noche a la mañana. Había sido el resultado de 2 años de erosión gradual de mi dignidad, de pequeñas concesiones que se habían convertido en expectativas, de favores que se habían transformado en obligaciones. «¿Qué harías en mi lugar?», le pregunté, aunque ya sabía que la verdadera pregunta era si tendría el valor de hacer lo que sabía que era correcto. «Los echaría de mi casa mañana mismo», respondió sin dudar. «Y si aún no tienes el valor para hacerlo, al menos empieza a poner límites, a cobrar por tus servicios, a exigir respeto en tu propia casa, a recordarles quién es realmente la dueña de todo esto». Oímos el sonido de un coche llegando. Renata y Gustavo habían regresado de su retiro romántico, bronceados y relajados, listos para reanudar la rutina en la que yo era su empleada personal y ellos mis benévolos jefes. «Cariño», me dijo Lucía antes de irse, «si necesitas hablar, si necesitas ayuda, si necesitas que alguien te recuerde que mereces ser tratada con dignidad, llámame día o noche. Y piensa en esto. Si una empleada doméstica trabajara las horas que tú trabajas y pagara por el privilegio de trabajar, ¿cuánto tiempo crees que duraría en ese trabajo?». La pregunta me persiguió mientras Renata y Gustavo entraban en la casa, comprobando críticamente si había cumplido todas sus expectativas durante su ausencia. Me persiguió mientras se quejaban de que no había leche en la nevera
y de que no había comprado suficientes toallas nuevas para la visita de la madre de Gustavo. Esa noche, acostada en mi cama, que pronto ya no sería mía, comencé a preguntarme por primera vez en mucho tiempo qué pasaría si simplemente dijera que no. El lunes por la mañana llegó como una tormenta perfecta de humillaciones. A las 5:30 de la mañana, el timbre me despertó con su sonido estridente. Era Marisa, la madre de Gustavo, en mi puerta con 2 maletas enormes y la expresión de alguien que espera ser recibido como una reina. Por fin, dijo sin siquiera saludarme, empujando sus maletas dentro de la casa. El taxi tardó una eternidad. Espero que Gustavo te haya explicado mis necesidades especiales para el desayuno. Tengo un estómago muy delicado y no puedo comer cualquier cosa. Eran las 5:45 de la mañana. Ni siquiera había tenido tiempo de lavarme los dientes o peinarme, pero ahí estaba, recibiendo instrucciones sobre las necesidades gastronómicas especiales de una mujer que se había invitado a mi casa indefinidamente. «Buenos días, Marisa», logré decir, aunque mi voz sonaba ronca por el sueño interrumpido. «Gustavo me dijo que venías». «Pero sí, qué bueno que todo está arreglado», me interrumpió, mirando mi casa con ojo crítico. «Aunque veo que este lugar necesita algunos ajustes. ¿Dónde está mi habitación? Estoy muy cansada del viaje». Mi habitación, el dormitorio principal, que ya me habían quitado y que ahora sería suyo durante su estancia indefinida. La conduje por el pasillo, cargando una de sus maletas, que pesaba como si tuviera piedras dentro, mientras ella comentaba cada aspecto de mi decoración que no le gustaba. «Esta alfombra está muy gastada», dijo, señalando la alfombra persa que había sido mi orgullo durante años. «Y estas cortinas son demasiado oscuras. A mi edad necesito mucha luz natural. ¿Tendrás que cambiarlas mañana? Cambiar las cortinas con mi dinero, por supuesto, para hacer mi propia habitación más cómoda para una invitada no deseada que no tenía fecha de partida». Cuando llegamos al dormitorio principal, Marisa inspeccionó todo como un general revisando las tropas. Abrió y cerró cajones. Evaluó el colchón sentándose en él con diferentes niveles de fuerza y finalmente declaró: «Esto servirá, aunque necesito que laves todas las sábanas con detergente hipoalergénico. No puedo dormir en camas que no estén impecables. Detergente hipoalergénico. Otra compra no planificada. Otro gasto que saldría de mi ya ajustada pensión». A las 6:00 en punto, como Gustavo había prometido, Marisa apareció en la cocina esperando su desayuno especial. Llevaba un camisón de seda y zapatillas de plumas, como si fuera la dueña de un hotel de lujo en lugar de una invitada en mi casa. «Necesito 2 huevos revueltos, pero muy secos, sin aceite, tostadas de pan integral, pero apenas tostadas, no quemadas, café muy claro, casi como té, y fruta fresca, pero solo la que esté perfectamente madura». Recitó sus demandas como si fuera un menú que yo debería haber memorizado. No tenía huevos, no tenía pan integral, no tenía fruta fresca, porque había gastado todo mi dinero durante el fin de semana en los caprichos de los niños y en productos de limpieza para mantener la casa perfecta para el regreso de Renata y Gustavo. «Marisa, no tengo exactamente lo que pides, pero puedo preparar algo similar», comencé a explicar. «¿Cómo que no tienes?», me interrumpió con una indignación que llenó toda la cocina. «¿Gustavo no te dijo lo que necesitaba? Esto es inaceptable. Una casa sin los ingredientes básicos para un desayuno decente». En ese momento, Gustavo apareció en la cocina, ya vestido para trabajar, con esa expresión de fastidio que ponía cuando algo interfería con su rutina perfectamente organizada.
¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto ruido tan temprano?, preguntó, aunque era su madre la que había estado gritando. Tu ama de llaves no tiene comida en la casa, respondió Marisa, señalándome como si fuera un objeto defectuoso. ¿Cómo voy a desayunar sin los ingredientes básicos? Ama de llaves. Ni siquiera se había molestado en fingir que yo era algo más que eso. Para ella, yo era simplemente el personal de servicio de la casa de su hijo, contratada para atender sus necesidades sin rechistar. Cariño, ¿no fuiste al supermercado este fin de semana?, me preguntó Gustavo con esa voz de reproche que había perfeccionado para hacerme sentir como una niña castigada. Sí, fui, pero gasté el dinero en lo que Renata pidió para los niños. Y empecé a explicar. Oh, por favor, me interrumpió. Siempre tienes excusas. Mi madre necesita un desayuno adecuado. Ve al supermercado ahora y compra lo necesario, y la próxima vez planifica mejor. Ir al supermercado a las 7:00 de la mañana. Gastar más dinero que no tenía para complacer a una mujer que me trataba como basura en mi propia casa. Todo esto mientras Gustavo se preparaba para ir a su trabajo de 3 horas al día y Renata seguía durmiendo plácidamente en la cuestión de los niños. ¿Y con qué dinero?, pregunté, sintiendo que algo se endurecía dentro de mí. Ya gasté todo lo que tenía este fin de semana. Con el dinero de tu pensión, obviamente, respondió Gustavo como si fuera la pregunta más estúpida del mundo. Para eso tienes ingresos, ¿no? Para mantener la casa funcionando. Mi pensión ya está comprometida para este mes, dije con una firmeza que me sorprendió. No tengo más dinero disponible para gastos imprevistos. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Gustavo me miró como si hubiera blasfemado, y Marisa tenía la expresión de alguien que acababa de presenciar la rebelión más incomprensible de la historia. ¿Me estás diciendo que no puedes comprar comida para mi madre?, preguntó Gustavo, alzando la voz con una indignación que habría sido cómica si no fuera tan cruel. Te estoy diciendo que no tengo dinero disponible en este momento, repetí, manteniendo la voz lo más calmada posible. Esto es increíble, exclamó Marisa, dirigiéndose a su hijo como si yo no estuviera presente. Este es el tipo de servicio que recibe la familia en esta casa. Una empleada que se niega a hacer compras básicas. Cariño, esto no puede seguir así, dijo Gustavo, adoptando un tono que habría usado para regañar a un empleado problemático. Si no puedes cumplir con las responsabilidades básicas de mantener esta casa, entonces quizás necesitemos reconsiderar los arreglos de vivienda. Ahí estaba de nuevo la amenaza velada pero clara. ¿Cumples con nuestras demandas? ¿O te vas de tu propia casa? ¿Sirves a nuestra familia sin límites? ¿O pierdes el derecho a vivir en el lugar que tú misma compraste y pagaste? En ese momento, Renata apareció en la cocina, todavía en pijama, pero completamente despierta gracias al ruido de la discusión. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la conversación, como si fuera la gerente llegando a resolver un conflicto laboral. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, aunque era obvio que había estado escuchando desde el pasillo. Tu madre se niega a ir al supermercado a comprar el desayuno para mi mamá. Gustavo se lo explicó, como si fuera un niño delatando el mal comportamiento de otro. Mamá, dijo Renata, con esa voz de decepción que había perfeccionado desde la adolescencia. ¿Es verdad que no quieres comprar comida para la abuela Marisa? La manipulación era perfecta. Habían transformado mi resistencia a gastar dinero
que no tenían una cruel negativa a alimentar a una anciana necesitada. Habían convertido mi intento de establecer límites financieros básicos en un acto de egoísmo inexcusable. No es que no quiera, expliqué, sintiéndome a la defensiva contra acusaciones que no debería tener que refutar. Es que ya he gastado todo mi dinero de este mes y no me queda presupuesto para compras adicionales. Oh, mamá, siempre exagerando con el dinero, suspiró Renata dramáticamente. ¿Cuánto puede costar un desayuno? 10, 15 delos. No me digas que no tienes 15 deles para alimentar a tu familia. 15 deles que se convertirían en 30 mañana, 45 pasado mañana. Un goteo constante de mi pensión para mantener cómoda a una mujer que me despreciaba abiertamente. Además, añadió Gustavo, mi madre no estará aquí para siempre. Es solo temporal mientras se adapta a estar sola. ¿No puedes hacer este pequeño sacrificio por la familia? Temporal. La misma palabra que habían usado cuando llegaron hace 2 años para una estancia de unos meses. La misma promesa vacía que habían usado para justificar cada nueva invasión de mi espacio, cada nueva exigencia sobre mi tiempo, cada nuevo agujero en mi presupuesto. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar Marisa? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta no me gustaría. No lo sabemos exactamente, respondió Gustavo vagamente. Depende de cómo se sienta, si encuentra actividades que le gusten en el barrio, si se adapta bien a la rutina de la casa. ¿La rutina de la casa? Mi rutina de servir, limpiar, cocinar y pagar por el privilegio de hacerlo. La rutina en la que yo era la empleada doméstica gratuita de una familia que había decidido que mi casa era suya por derecho. En ese momento, mientras estaba de pie en mi propia cocina, siendo regañada por no querer gastar mi pensión en los caprichos de una mujer que me trataba como basura, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue un momento dramático de iluminación, fue más como cuando se rompe una presa. Primero una pequeña grieta, luego un flujo constante y, finalmente, una avalancha imparable de claridad. Está bien, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Iré al supermercado y compraré lo que Marisa necesita para su desayuno. Todos parecieron relajarse inmediatamente, como si mi rendición hubiera restaurado el orden natural del universo, donde yo obedecía sin cuestionar. Pero había algo diferente en mi voz, algo que ninguno de ellos detectó, porque estaban demasiado acostumbrados a asumir mi sumisión. Perfecto, mamá, dijo Renata, con esa sonrisa condescendiente que reservaba para cuando yo entraba en razón. Sabía que al final entenderías lo importante que es hacer que la abuela Marisa se sienta bienvenida. Me vestí rápidamente y salí hacia el supermercado, pero esta vez no fui directamente a la sección de alimentos. Esta vez primero fui a la farmacia del centro comercial donde sabía que había un cajero automático, no para sacar dinero para el desayuno de Marisa, sino para algo completamente diferente. Saqué $200 de mi cuenta de ahorros, dinero que había estado guardando para emergencias. Pero me di cuenta de que esta era la mayor emergencia de todas. La emergencia de recuperar mi dignidad antes de que fuera demasiado tarde. Con el dinero en mi cartera, caminé hacia el despacho de un abogado que había visto anunciado en el periódico local. Era temprano, apenas las 8:30 de la mañana, pero la recepcionista me informó que el abogado David Molina atendía consultas de emergencia a partir de las 9:00. ¿Es una emergencia?, me preguntó la recepcionista, una joven con una sonrisa amable. Sí, respondí sin dudar, creo que sí. David Molina resultó ser un hombre de unos 50 años
con una barba bien recortada y ojos que transmitían la experiencia de haber visto todo tipo de situaciones familiares complicadas. «Dígame qué está pasando, señora Reyes», comenzó, consultando la tarjeta donde había escrito mi nombre. «Señora Reyes», dije, y por primera vez en mucho tiempo pronuncié mi apellido con algo parecido al orgullo. «Abogado, necesito saber cuáles son mis derechos en mi propia casa». Le expliqué toda la situación, el horario de trabajo, las amenazas de desalojarme de mi propiedad, la explotación financiera, la llegada de Marisa sin mi consentimiento. Hablé durante 20 minutos sin parar, como si fuera una presa que finalmente se había roto. David escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales y asintiendo con expresiones que iban de la sorpresa a la indignación. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró con una mezcla de compasión y determinación profesional. «Señora Reyes, lo que usted describe constituye abuso económico y emocional», dijo con una claridad que me golpeó como un rayo. «Su hija y su yerno están cometiendo lo que legalmente se conoce como explotación de personas mayores. ¿Pero tienen derechos por haber vivido en la casa durante 2 años?», pregunté, recordando las amenazas de Gustavo sobre consultar a un abogado. «En algunos casos, después de un cierto periodo, los ocupantes pueden reclamar derechos de inquilino», explicó, «pero esos derechos nunca incluyen el derecho a explotar al propietario o a imponerle condiciones de trabajo no remuneradas, y definitivamente no incluyen el derecho a traer huéspedes adicionales sin el consentimiento del propietario». Sentí como si un enorme peso se hubiera quitado de mis hombros. Por primera vez en meses, alguien confirmaba que mi percepción de la realidad era correcta, que no estaba siendo dramática o desagradecida. «¿Qué puedo hacer?», pregunté, aunque por primera vez en mucho tiempo la pregunta venía con esperanza en lugar de desesperación. «Varias cosas», respondió, consultando sus notas. «Primero, puede notificarles por escrito que está terminando cualquier acuerdo de vivienda informal que tuvieran. Segundo, puede establecer límites claros sobre el uso de su propiedad y sus recursos financieros. Tercero, puede solicitar que los huéspedes no autorizados desalojen la propiedad inmediatamente». «¿Y si se niegan?», pregunté, pensando en las reacciones de mi familia cuando recibieran esas notificaciones. «Entonces, tenemos varias opciones legales, incluyendo órdenes de desalojo y denuncias por abuso de personas mayores. Pero mi experiencia me dice que cuando las familias se dan cuenta de que la persona mayor está legalmente asesorada y conoce sus derechos, suelen reconsiderar su comportamiento muy rápidamente». David explicó que podía redactar una carta legal ese mismo día, estableciendo nuevos términos para cualquiera que quisiera seguir viviendo en mi casa. Términos que incluían pagar un alquiler a precio de mercado, contribuir equitativamente a los gastos del hogar y un respeto absoluto a mi autoridad como propietaria. «¿Cuánto cuesta este tipo de consulta?», pregunté, temiendo que fuera más dinero del que podía pagar. «Para casos de abuso de personas mayores tenemos tarifas especiales», dijo con una sonrisa tranquilizadora. $100 por la consulta inicial y $200 por la redacción de las notificaciones legales necesarias. Si el caso se complica y necesitamos ir a juicio, podemos discutir un plan de pago. $300, lo que gastaba en 2 semanas manteniendo a mi familia, lo que Renata y Gustavo habían gastado en una sola noche de su retiro romántico. Por primera vez en mucho tiempo, parecía dinero muy bien gastado. «Abogado Molina, quiero que redacte esas cartas hoy mismo», dije,
sacando el dinero de mi cartera con manos que ya no temblaban. Excelente decisión, señora Reyes. Estas cartas estarán listas esta tarde. ¿Quiere que se las entregue personalmente a su familia o prefiere hacerlo usted misma? Yo misma, respondí sin dudar. Creo que es hora de que tenga una conversación honesta con mi familia. Cuando salí del despacho del abogado, me sentí como una persona completamente diferente. No es que de repente hubiera recuperado toda mi confianza, pero por primera vez en meses tenía un plan, tenía apoyo profesional, tenía derechos legales que no podían quitarme con amenazas o manipulación emocional. Pero antes de volver a casa, tenía una parada más que hacer. Fui al banco y hablé con el gerente sobre cambiar los códigos de acceso a mis cuentas y establecer límites estrictos sobre quién podía realizar transacciones en mi nombre. ¿Ha tenido problemas con accesos no autorizados a sus cuentas?, me preguntó el gerente, una mujer eficiente que pareció entender la situación de inmediato. Digamos que quiero asegurarme de que solo yo pueda manejar mi dinero de ahora en adelante, respondí. Muy sensato, me dijo mientras procesaba los cambios. ¿Quiere revisar también quién tiene autorización para usar sus tarjetas de crédito? Excelente pregunta. Renata había estado usando mi tarjeta de crédito durante meses para emergencias que nunca se reembolsaban. Era hora de que esas emergencias se convirtieran en responsabilidad de otras personas. Quiero cancelar todas las autorizaciones adicionales, dije con firmeza. Solo yo tendré acceso a mis cuentas y tarjetas. Cuando finalmente regresé a casa, eran casi las 11:00 de la mañana. Habían pasado 4 horas desde que supuestamente había salido a comprar el desayuno de Marisa y regresaba con las manos vacías, pero con algo mucho más valioso, un plan de acción y el respaldo legal necesario para ejecutarlo. Gustavo ya se había ido a trabajar, pero Renata y Marisa estaban en la sala de estar, claramente molestas por mi retraso. Los niños estaban en la escuela, lo que significaba que tendríamos privacidad para la conversación que estaba a punto de tener. Por fin, exclamó Marisa al verme entrar. ¿Dónde has estado? Son casi las 11:00 y no he comido nada. ¿Y la comida?, preguntó Renata, notando que no llevaba ninguna bolsa de la compra. Necesitamos hablar, dije, manteniendo la voz calmada pero firme. Las 3 ahora mismo. Algo en mi tono debió alertarlas porque ambas se callaron, mirándome con una mezcla de sorpresa y cautela que no habían mostrado en mucho tiempo. Sentaos, dije señalando el sofá. Esta conversación va a cambiar muchas cosas en esta casa. He estado en el despacho de un abogado, comencé, viendo cómo sus expresiones pasaban de la irritación a la alarma en cuestión de segundos, y he aprendido algunas cosas muy interesantes sobre mis derechos como propietaria de esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Renata me miró con la expresión que ponía cuando era niña y la pillaban haciendo algo que sabía que estaba mal. Marisa, por su parte, parecía genuinamente confundida, como si no pudiera entender por qué una ama de llaves estaría consultando a abogados. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Renata con una voz que intentaba sonar preocupada, pero no podía ocultar el pánico. «¿Por qué fuiste a ver a un abogado sin decirnos nada?». «Porque quería entender exactamente cuál es mi situación legal en mi propia casa», respondí, manteniendo la voz serena. «Y resulta que es muy diferente de lo que me habéis hecho creer». Saqué los documentos que David había preparado en tiempo récord, 3 cartas con membrete oficial dirigidas respectivamente a Renata, Gustavo
y Marisa. El peso del papel en mis manos se sentía como el peso de mi propia dignidad siendo restaurada. Estas son notificaciones legales. Continué colocando los documentos en la mesa de centro. Podéis leerlas ahora o podéis esperar a que os las entregue formalmente esta tarde, pero el contenido es el mismo. Renata se levantó inmediatamente y tomó su carta, leyéndola con una velocidad que revelaba su desesperación por entender la gravedad de la situación. Marisa tomó la suya con manos temblorosas, mientras yo observaba cómo su expresión de superioridad se transformaba gradualmente en shock. «Esto es ridículo», exclamó Renata después de apenas leer la primera página. «No puedes echarnos de la casa. Somos tu familia». «No os estoy echando», respondí con una calma que me sorprendió. «Os estoy ofreciendo la oportunidad de quedaros bajo nuevas condiciones, condiciones justas y legales». La carta de Renata establecía claramente las nuevas reglas. Si quería seguir viviendo en mi casa, tendría que pagar $800 al mes de alquiler, contribuir con la mitad de todos los gastos del hogar y respetar mi autoridad como propietaria y mi derecho a la privacidad en mi propia habitación. $800, gritó, agitando el papel como si fuera una broma cruel. «Mamá, sabes que no tenemos ese dinero. Entonces, tal vez es hora de que busques un trabajo de verdad», respondí, usando el mismo tono condescendiente que ella había perfeccionado para hablar conmigo. «O tal vez es hora de que encontréis un lugar que podáis pagar con vuestros propios ingresos». Marisa había terminado de leer su carta y me miraba como si hubiera perdido completamente la cabeza. Su notificación era más simple. Tenía 48 horas para desalojar la propiedad, ya que su presencia no había sido autorizada por la propietaria. «No puedes hacer esto», balbuceó con la voz quebrada por la indignación. «Soy una mujer mayor. No puedes echarme a la calle como a una criminal». «No te estoy echando a la calle», respondí con firmeza. «Te estoy pidiendo que regreses a tu propia casa o que busques alojamiento en un lugar donde seas una invitada bienvenida, no una carga impuesta». «Gustavo no permitirá esto», amenazó, levantándose del sofá con más energía de la que había mostrado desde su llegada. «Él defenderá a su madre». «Gustavo puede defender a su madre en vuestra casa», dije, señalando hacia la puerta. «Esta es mi casa y aquí se respetan mis reglas». Renata se había quedado en silencio, leyendo y releyendo la carta, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. Cuando finalmente levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos, pero no del tipo de tristeza genuina. Eran las lágrimas calculadas que había usado desde la infancia para manipular situaciones a su favor. «Mamá, ¿cómo puedes hacernos esto?», gimoteó con una voz que intentaba sonar devastada. «Te queremos. Solo queríamos ser una familia unida y así es como nos lo pagas. ¿Nos amenazas con abogados? Una familia unida no funciona con horarios de trabajo para uno de sus miembros», respondí, manteniéndome firme ante su actuación. «Una familia unida no amenaza a sus miembros con echarlos de su propia casa si no aceptan ser empleados domésticos gratuitos». «Nunca amenazamos con echarte», protestó, aunque ambas sabíamos que eso era exactamente lo que habían hecho. «Renata, tengo la lista que me diste», dije, sacando el horario arrugado de mi bolso. «Al final dice claramente que si no estoy de acuerdo con estas condiciones, entendéis que prefiero buscar otro lugar donde vivir. ¿Cómo llamas a eso?». Se quedó sin palabras por un momento, buscando alguna forma de reinterpretar sus propias palabras escritas. Finalmente, optó por cambiar de estrategia. «Vale, quizás fuimos
demasiado estrictos con el horario, admitió, adoptando un tono conciliador. Podemos cambiar eso, podemos ser más flexibles. No necesitas traer abogados para resolver problemas familiares. El problema no es solo el horario, Renata, dije, sintiéndome más fuerte con cada palabra. El problema es que me habéis convertido en vuestra ama de llaves no remunerada. El problema es que gastáis mi pensión como si fuera vuestra. El problema es que invitáis a gente a mi casa sin mi permiso y esperáis que los atienda. Marisa, que había estado escuchando nuestra discusión con creciente agitación, finalmente explotó. Esto es una locura. Gustavo me dijo que vivía con una familia encantadora. No me dijo que viviría con una vieja loca que se cree que su casa es un hotel. Precisamente respondí, mirándola directamente a los ojos. Esto no es un hotel, es mi casa. Y en mi casa, los invitados son invitados, no impuestos. Pero soy la madre de Gustavo, gritó, como si eso le diera derechos automáticos sobre mi propiedad. Y yo soy la dueña de esta casa, repliqué con una firmeza que no sabía que poseía. Tu relación familiar con Gustavo no te da derechos sobre mi hogar. Renata había estado calculando en silencio, probablemente haciendo cuentas de cuánto les costaría realmente vivir de forma independiente. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono desesperado que nunca le había oído. Mamá, seamos realistas, dijo, intentando sonar racional. No podemos pagar $800 de alquiler más los gastos del hogar. Lo sabes. Y tú tampoco puedes vivir sola a tu edad. Nos necesitamos mutuamente. He vivido sola antes, respondí. Viví sola durante 10 años, después de que tu padre muriera, antes de que llegarais. Y viví muy bien, muchas gracias. Pero ahora eres mayor, insistió, jugando la carta de la edad como último recurso. ¿Qué vas a hacer si te enfermas? ¿Qué vas a hacer si necesitas ayuda? Contrataré ayuda profesional si la necesito, dije. Una idea que se me acababa de ocurrir, pero que sonaba perfectamente sensata. Hay muchos servicios para personas mayores que cobran por sus servicios y los prestan con respeto y profesionalidad. ¿Vas a pagar de extraños en lugar de aceptar la ayuda de tu familia? Preguntó como si la idea fuera personalmente ofensiva. Voy a pagar por servicios profesionales en lugar de ser explotada por personas que se aprovechan de mi amor por ellas. Corregí. Hay una diferencia muy importante. En ese momento sonó el teléfono. Era Gustavo, probablemente llamando para comprobar que su madre había sido debidamente atendida durante su ausencia. Renata corrió a contestar, hablando en susurros urgentes que comunicaban claramente que se estaba desarrollando una crisis familiar. Mientras hablaba, Marisa se me acercó con una expresión que había cambiado de la indignación a algo parecido al respeto. Era la primera vez que me miraba como si yo fuera una persona real en lugar de un mueble parlante. Cariño, dijo con una voz considerablemente más suave, quizás podamos llegar a algún acuerdo. No tengo por qué quedarme en el dormitorio principal. ¿Puedo dormir en el sofá? Oh, Marisa, la interrumpí amablemente. El problema no es dónde duermes. El problema es que viniste a mi casa sin mi invitación, esperando ser tratada como una huésped de honor indefinidamente. Eso no es justo para ninguna de las dos. Gustavo llegó a casa 20 minutos después de la llamada de Renata, con una expresión que nunca le había visto. No era su habitual arrogancia condescendiente, era algo mucho más peligroso. Era la cara de un hombre que se daba cuenta de que su mundo parasitario estaba a punto de colapsar. Cariño, tenemos que hablar, dijo con una voz controlada que no me engañó en absoluto.
Renata me habló de estas cartas ridículas que trajiste de algún abogado charlatán. El abogado David Molina no es un charlatán, respondí con calma. Es un abogado especializado en derechos de propietarios e inquilinos y protección de personas mayores. Y estas cartas no son ridículas. Son notificaciones legales perfectamente válidas. Esto es una traición, explotó, abandonando toda pretensión de diplomacia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de hacerte compañía para que no estuvieras sola, después de convertir esta casa vacía en un hogar lleno de vida. La distorsión de la realidad era tan extrema que casi me hizo reír. Según su versión de los hechos, me habían estado haciendo un favor, viviendo gratis en mi casa, comiendo mi comida, usando mis servicios y gastando mi dinero. Gustavo, tienes 42 años, dije con una paciencia que me costaba mantener. Si quieres vivir en una casa llena de vida, puedes comprar tu propia casa y llenarla de toda la vida que quieras, pero no a mi costa. Hemos estado ahorrando para comprar nuestra casa. Gritó como si eso justificara 2 años de explotación. Pero es imposible ahorrar cuando hay tantos gastos. No entiendes lo caro que es criar a 2 hijos. Tienes razón, admití, sorprendiéndole con mi acuerdo. No entiendo lo caro que es criar a 2 hijos, porque cuando crié a Renata, pagué todos sus gastos con mi propio dinero. No busqué a una persona mayor para que me mantuviera. Marisa, que había estado observando la discusión desde el sofá, decidió intervenir con su versión de apoyo maternal. Cariño, entiendo que estés confundida, pero Gustavo es un buen padre y un buen hijo. No merece ser tratado así por una mujer de tu edad que claramente está perdiendo la cabeza. ¿Perdiendo la cabeza?, repetí, sintiendo que la furia se encendía en mi pecho. Por defender tus derechos en tu propia casa, por amenazar a tu familia con abogados en lugar de resolver los problemas como adultos civilizados, respondió Marisa con esa superioridad moral que había perfeccionado a lo largo de los años. Los adultos civilizados no imponen horarios de trabajo a los miembros de la familia. Contraataqué. Los adultos civilizados no amenazan con desalojar al propietario de su propia casa. Gustavo había estado caminando de un lado a otro en la sala, calculando claramente sus opciones. Cuando se detuvo, tenía la expresión que ponía cuando estaba a punto de jugar su carta más fuerte. «De acuerdo, cariño», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Si quieres jugar con abogados, podemos jugar con abogados, porque resulta que nosotros también hemos estado consultando sobre nuestros derechos». «¿Qué derechos?», pregunté, aunque ya sospechaba a dónde quería llegar. «Los derechos de los inquilinos que han vivido en una propiedad durante más de 2 años», respondió triunfalmente. «Los derechos de los padres que han estado criando a sus hijos en un hogar estable. Los derechos de una familia que ha estado manteniendo una propiedad que se estaba deteriorando por falta de cuidado». Era exactamente la amenaza que David me había advertido que intentarían usar. La diferencia es que ahora estaba preparada para enfrentarla. «Gustavo», dije con una calma que claramente lo desconcertó, «te sugiero que le muestres esas consultas legales a tu verdadero abogado, porque el mío me aseguró que ningún tribunal del país concedería derechos de inquilino a personas que no han pagado alquiler y que han estado explotando financieramente al propietario». La expresión de Gustavo cambió de inmediato. Era obvio que sus consultas legales habían sido búsquedas en Internet o conversaciones con amigos, no un verdadero asesoramiento profesional. Además, continué,
sacando mi propio as bajo la manga. Mi abogado me informó que lo que habéis estado haciendo se llama explotación de personas mayores y que es un delito federal. Así que, si queréis involucrar a más abogados en esta situación, adelante. Pero os advierto que las consecuencias legales para vosotros serán mucho más graves que para mí. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños, que habían llegado de la escuela durante nuestra discusión y estaban escuchando desde el pasillo, se quedaron completamente quietos. ¿Nos estás amenazando con demandarnos?, preguntó Renata con una vocecita que no había usado desde que era adolescente. No os estoy amenazando con nada, respondí. Os estoy explicando las consecuencias legales de vuestros actos, las mismas consecuencias que mi abogado me explicó esta mañana. Mateo apareció en la entrada de la sala con su mochila escolar todavía en los hombros y una expresión de confusión. ¿Por qué todos gritan y por qué llora la abuela? Efectivamente, Marisa había empezado a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia y humillación de alguien que se daba cuenta de que había perdido por completo el control de una situación que creía haber dominado. No pasa nada, mi amor, le dije a Mateo, acercándome para abrazarlo. Los adultos están teniendo una conversación importante sobre cómo vamos a vivir en esta casa. ¿Nos vamos de la casa?, preguntó Valeria, que había aparecido detrás de su hermano con los ojos muy abiertos. La pregunta inocente de mi nieta me rompió el corazón. Pero también me recordó por qué estaba haciendo todo esto. Estos niños merecían crecer en un entorno donde las relaciones familiares se basaran en el amor y el respeto mutuo, no en la explotación y la manipulación. Eso depende de vuestros padres, respondí honestamente. Si deciden que quieren quedarse aquí, respetando las reglas de la casa y contribuyendo de manera justa, pueden quedarse. Si no, tendrán que encontrar otro lugar donde vivir. ¿Qué reglas?, preguntó Mateo con esa curiosidad directa que tienen los niños. Reglas como que todos los adultos que viven aquí tienen que trabajar y contribuir a los gastos. Expliqué. Reglas como que nadie puede obligar a otros miembros de la familia a trabajar sin descanso. Reglas como que todos merecemos ser tratados con respeto. Gustavo me miró con una expresión que habría sido intimidante una semana atrás, pero que ahora parecía simplemente patética. Cariño, ¿estás confundiendo a los niños con estos dramas de adultos? Los niños ya estaban confundidos, contraataqué. Estaban confundidos al ver a su abuela siendo tratada como una ama de llaves. Estaban confundidos al oír a sus padres hablar de echar a su abuela de su propia casa. Ahora al menos están escuchando que hay otra forma de vivir en familia. Renata se acercó a sus hijos y los abrazó en un gesto que habría sido tierno si no hubiera sido claramente calculado para generar lástima. Niños, id a vuestra habitación a hacer los deberes. Los adultos necesitan terminar de hablar. Cuando los niños se fueron, el ambiente en la sala se volvió aún más tenso. Era como si todos estuviéramos esperando a que alguien hiciera el siguiente movimiento en una partida de ajedrez donde las reglas habían cambiado por completo. De acuerdo, dijo finalmente Gustavo, adoptando un tono de negociación. Digamos que hablas en serio sobre todo esto. Digamos que realmente quieres que paguemos alquiler y contribuyamos a los gastos. ¿Cuánto tiempo nos das para organizarnos? Las cartas especifican 30 días, respondí, consultando los documentos. 30 días para decidir si aceptáis las nuevas condiciones y empezáis a cumplirlas, o 30 días
para encontrar otro lugar donde vivir. ¿Y mi madre?, preguntó, señalando a Marisa, que seguía sollozando en el sofá. Tu madre tiene 48 horas, dije con firmeza. No tiene ningún acuerdo de vivienda conmigo, autorizado o no. Su presencia aquí fue una imposición, no una invitación. No puedes echar a una mujer mayor con solo 2 días de aviso, protestó Gustavo. Puedo y lo haré, respondí, sorprendiéndome de mi propia determinación. Tu madre tiene su propia casa. Si no quiere vivir sola, puede encontrar un lugar apropiado para personas de su edad, o puede quedarse con familiares que realmente la hayan invitado. 3 meses después, me desperté en mi propia cama, en mi propia habitación, a las 7 de la mañana, porque quise, no porque un horario lo exigiera. El silencio de la casa no me molestaba. De hecho, era el sonido más hermoso que había escuchado en años, el sonido de la paz. Marisa se había ido al segundo día, exactamente como especificaba el aviso legal. Se fue entre lágrimas dramáticas y amenazas de no volver a hablarme nunca, como si eso fuera una pérdida y no una bendición. Gustavo tuvo que pedir dinero prestado a sus hermanos para pagarle un hotel mientras ella decidía qué hacer con su vida. Al final, eligió mudarse a un apartamento para personas mayores, donde, según supe después, se quejaba constantemente de que el personal no era tan eficiente como lo había sido yo. Renata y Gustavo habían intentado todo tipo de tácticas durante esos primeros 30 días. Primero vino la negación total. Insistieron en que todo era un malentendido, que podían resolver las cosas como una familia sin abogados de por medio. Cuando eso no funcionó, intentaron la culpa emocional. Me recordaban constantemente que estaba perdiendo la oportunidad de ver crecer a mis nietos, como si verlos crecer requiriera que yo fuera su niñera no remunerada las 24 horas. Luego vino la ira. Gustavo gritó durante 2 horas una noche, llamándome egoísta, cruel, mala madre y peor abuela. Renata lloró, me rogó, me abrazó e incluso trajo a los niños para pedirme que cambiara de opinión, pero por primera vez en años me mantuve firme. David me había preparado para cada una de estas tácticas y yo tenía respuestas tranquilas y legales para todas sus emociones desbordadas. Los niños van a sufrir por tu culpa, me había dicho Renata durante uno de sus últimos intentos de manipulación. Los niños van a aprender que las relaciones familiares sanas se basan en el respeto mutuo, no en la explotación. Le había respondido usando las palabras exactas que David había sugerido. La fase final había sido la más reveladora. Durante la última semana, antes de irse, tanto Renata como Gustavo habían empezado a tratarme con una cortesía exagerada, que era casi más insultante que sus abusos anteriores. De repente, yo era señora Reyes y por favor y muchas gracias por todo. Era como si de repente hubieran recordado que existían los buenos modales, pero solo cuando los necesitaban para algo. Mamá, esperamos que entiendas que siempre te quisimos, me había dicho Renata la mañana que se fueron. Es solo que a veces las familias tienen malentendidos. Malentendidos. 2 años de explotación sistemática, reducidos a un simple malentendido. Como si hubiera sido una confusión sobre quién debía sacar la basura y no una campaña deliberada para convertirme en su ama de llaves gratuita. Pero se habían ido. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, un lugar que costaba exactamente 800 teoles al mes de alquiler más gastos. Aparentemente, cuando se trataba de pagar a un propietario desconocido, sí tenían el dinero. Solo cuando se trataba de pagarme a mí, su familia, su dinero no era suficiente. Los primeros días después de su partida habían sido extraños.
La casa se sentía enormemente vacía después de 2 años de estar llena de ruido constante, demandas urgentes y el estrés perpetuo de servir a otras personas. Pero gradualmente, esa sensación de vacío se había transformado en algo completamente diferente. Libertad. Podía desayunar cuando quisiera. Podía ver los programas de televisión que me gustaban. Podía decidir qué cocinar basándome en mis propios antojos, no en las demandas nutricionales de 4 personas diferentes. Podía gastar mi pensión en mis propias necesidades e incluso darme pequeños lujos que había olvidado que existían. La primera vez que compré flores frescas para la mesa de mi comedor, me puse a llorar allí mismo en el supermercado. Eran $15 que antes se habrían ido en cereales especiales o champú hipoalergénico para invitados no deseados. Ahora eran $15 que podía gastar en algo que me hacía feliz por el simple placer de hacerme feliz. Lucía había sido una bendición durante todo el proceso. No solo me había ayudado a mantener mi resolución durante los momentos más difíciles, sino que se había convertido en una verdadera amiga. Ahora almorzábamos juntas 2 veces por semana. Íbamos al mercado de agricultores los sábados por la mañana y habíamos empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. ¿No extrañas el ruido de los niños?, me había preguntado una tarde mientras pintábamos paisajes a la acuarela. Extraño a mis nietos, había respondido honestamente, pero no extraño ser su niñera no remunerada. Hay una gran diferencia. Y era verdad. Mateo y Valeria me visitaban cada 2 sábados, un acuerdo que habíamos establecido después de muchas negociaciones tensas. Al principio, Renata había intentado usar las visitas como una forma de presión, sugiriendo que, si no cedía en algún aspecto del acuerdo de separación, las visitas podrían volverse más complicadas de coordinar. David me había aconsejado mantener todas las comunicaciones sobre las visitas por escrito y a través de él, hasta que Renata se diera cuenta de que no podía usar a sus propios hijos como armas de chantaje emocional. Finalmente, habíamos llegado a un acuerdo civilizado. Los niños venían cada 2 sábados de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y yo los llevaba a hacer actividades divertidas que podía permitirme ahora que no estaba subsidiando el estilo de vida de 4 adultos. La diferencia en mi relación con Mateo y Valeria era notable. Cuando no era responsable de ellos las 24 horas del día, cuando no tenía que preocuparme por sus horarios de comida, su disciplina y su entretenimiento constante, podía simplemente ser su abuela. Podía mimarlos un poco, reírme con ellos, escuchar sus historias de la escuela sin distraerme pensando en qué tarea del hogar tenía que hacer a continuación. Abuela, ¿por qué ya no vives con nosotros?, me había preguntado Valeria durante una de sus primeras visitas. Porque los adultos necesitan sus propios espacios para ser felices, le había explicado. Tu mamá y tu papá necesitan su propia casa donde puedan tomar sus propias decisiones, y yo necesito mi propia casa donde pueda tomar las mías. Pero todavía nos quieres, había insistido con esa preocupación genuina que me rompía el corazón. Os quiero más que a nada en el mundo, le había asegurado, abrazándola fuerte. Y precisamente porque os quiero tanto, quiero que aprendáis que las personas que se aman se tratan con respeto y cariño. No se aprovechan unos de otros. Mateo, que era mayor y más observador, había entendido la situación con una madurez sorprendente. Mamá y papá te hacían trabajar mucho, ¿verdad, abuela? Sí, mi amor, había admitido, pero ahora todos estamos aprendiendo mejores formas de ser una familia. Esa mañana
3 meses después del gran cambio, me desperté con un sentimiento que había olvidado por completo. Expectativa positiva, no ansiedad por las demandas que me esperarían durante el día, sino genuina curiosidad por las cosas buenas que podría elegir hacer. David me había llamado la semana anterior para informarme de que Renata y Gustavo habían retirado oficialmente cualquier reclamación legal sobre mi propiedad. Aparentemente sus consultas con abogados de verdad habían confirmado lo que yo ya sabía. No tenían ningún derecho legal sobre mi casa y cualquier intento de establecer tales derechos solo resultaría en cargos de explotación de personas mayores. ¿Cómo se siente la libertad, señora Reyes?, me había preguntado David con esa cálida sonrisa que había llegado a apreciar tanto. Se siente como despertar de una pesadilla muy larga. Le había respondido. Se siente como recordar que soy una persona, no un objeto. Esa mañana me levanté cuando quise, desayuné lo que quise y me vestí para ir a mi nueva actividad favorita, las clases de baile para mayores que había descubierto en el centro comunitario. A los 66 años, estaba aprendiendo a bailar salsa. Había hecho nuevos amigos y estaba redescubriendo partes de mí misma que había olvidado que existían. Mientras me preparaba para salir, miré mi reflejo en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía esa expresión perpetuamente cansada y ansiosa que había llevado durante los últimos 2 años. Sus ojos brillaban, su espalda estaba recta y tenía algo que había perdido sin darse cuenta. Tenía dignidad. Al salir de la casa, cerré la puerta con llave y caminé hacia el autobús con paso firme. Era mi casa, mi vida, mi decisión. Y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no me daban miedo. Me llenaban de orgullo porque había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu autoestima. Y una vez que la reclamas, nadie puede quitártela de nuevo. No importa cuánto los ames o cuánto te amen, el verdadero amor, había descubierto, nunca requiere que sacrifiques tu dignidad. Y la verdadera familia nunca te pide que te conviertas en menos de lo que eres para que ellos puedan ser más. Si disfrutaste mi historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Realmente, me encantaría escuchar tus pensamientos, así que déjalos en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber lo que piensas. Ah, y déjame saber desde dónde has escuchado esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete tú mi canal. Hay muchas más esperándote. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.